Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un material que francamente me obligó a detener la lectura. Tuve que respirar profundo y replantearme varias cosas sobre cómo operamos en el día a día. Hola, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es un texto denso, pero te atrapa desde la primera línea. Absolutamente. Y bueno, vamos a adentrarnos en una sección muy específica y fascinante de un texto de estudio. Se titula Capítulo 2, La separación y la expiación. Romano 2, la expiación como defensa. Ajá. Y nuestra misión en esta sesión no es, digamos, simplemente resumir. Queremos desentrañar una filosofía que toma conceptos cotidianos y les da una vuelta de 180 grados. Exacto, es una reestructuración completa. Sí. Hablamos de redefinir por completo lo que entendemos por miedo, analizar de una forma inédita nuestros mecanismos de defensa y específicamente la negación. Y presenta una idea radical llamada la expiación. Que es un término fuerte. Muy fuerte. Para quienes escuchan esa palabra y piensan inmediatamente en culpa o castigo, pues prepárense. Porque este marco de pensamiento la presenta como la defensa definitiva e infalible. Fíjate que es un material verdaderamente revolucionario. Y lo es, sobre todo por la precisión quirúrgica con la que desmonta las estructuras mentales a las que estamos acostumbrados. Totalmente. Lo que resulta cautivador desde la primera lectura es cómo esta filosofía desafía directamente la manera en que procesamos la realidad, desafía cómo vemos las amenazas e incluso nuestra concepción del tiempo. ¿Y del espacio también? Sí, de ambos. Nos invita a cuestionar los cimientos mismos de la psicología humana frente al conflicto. Nos lleva a un análisis lógico que de verdad no deja cabos sueltos. No es solo teoría abstracta. Claro. Es un manual sobre cómo la mente se protege, o más bien cómo cree protegerse. Ok, vamos a analizar esto paso a paso. Muy bien, estoy lista. El documento arranca estableciendo una premisa fundamental sobre la naturaleza de los milagros. Plantea que los milagros son expresiones naturales, que son correctivos y sobre todo sanadores. Así es. Básicamente, la premisa es que no hay límite para lo que pueden lograr. Pero hay un gran pero, una condición indispensable. Se afirma que los milagros simplemente no pueden operar, es imposible que se lleven a cabo si existe un espíritu de duda o de temor en la mente. Y ahí, justo ahí, radica una de las afirmaciones más profundas de este marco de pensamiento. Ajá. Se nos invita a entender que sentir miedo no es simplemente experimentar una emoción pasiva o una reacción biológica inofensiva. O sea, no es solo un susto. No, el miedo es, de hecho, una admisión formal. Cuando el miedo está presente, la mente está admitiendo, está aceptando como un hecho innegable que algo externo tiene el poder real de hacer daño. Es concederle poder al exterior. Es una concesión total de poder, exacto. Y para ilustrar de dónde surge este miedo, el planteamiento establece un vínculo brillante con aquella conocida máxima bíblica, esa que dice, donde esté tu corazón, allí también estará tu tesoro. Ah, sí, claro. Lo que sugiere la fuente es que el miedo no surge de la nada. Proviene fundamentalmente de una equivocación al evaluar lo que es verdaderamente valioso. Si hay temor constante, es porque hay un error en el sistema de valores interno. Se está atesorando algo que es inherentemente vulnerable, entonces. Precisamente. Pero a ver, quiero hacer de abogado del diablo un momento aquí. Adelante. Si alguien va caminando por una calle oscura a las 3 de la mañana y siente miedo, ¿no es eso simplemente un instinto de supervivencia básico y necesario? ¿Por qué esta filosofía catalogaría ese miedo como un error de valoración? Es una excelente pregunta, y de hecho es vital hacer esa distinción. Esta filosofía no está hablando de ignorar el sentido común físico en el mundo material. Menos mal. Claro, de lo que habla es del miedo psicológico y existencial que domina la mente. El error de valoración ocurre cuando la identidad y la paz interior se atan a cosas que pueden ser destruidas, alteradas o arrebatadas. Entiendo. ¿Cómo depender de la opinión de otros? Exacto. Si la paz depende de la validación externa, del estatus o de circunstancias cambiantes, el miedo es inevitable, porque ese tesoro es inestable. El texto señala que la mente inevitablemente cometerá errores de evaluación si le otorga el mismo poder de realidad a todos los pensamientos. A todos por igual. Sí.
Si se trata cada pensamiento de pérdida, ataque o escasez, por fugaz o racional que sea, con la misma validez que la verdad objetiva, la paz interior se destruye por completo. Claro, es como si dejáramos que cada notificación de emergencia en el teléfono detonara una crisis real. ¿Tal cual? O sea, sin verificar primero si la alerta tiene fundamento. Otorgarle poder indiscriminado a cualquier pensamiento catastrófico es agotar el sistema. Yo mismo estaría agotado. Precisamente, al otorgar ese poder indiscriminado, la estabilidad se desmorona. Por contraste, este marco de pensamiento menciona algo que denomina la paz de Dios que supera todo razonar. Que es una frase muy poética. Lo es, pero no se refiere a un momento de calma efímera. Se refiere a una paz estructural, inquebrantable, que ninguna equivocación temporal puede alterar en lo más mínimo. Ajá. Es un estado fundamental que sencillamente no permite que nada que no proceda de su fuente original tenga un efecto destructivo real. Y es para mantener o recuperar este estado estructural que se introduce una herramienta clave, dándole un giro total a un concepto que en psicología tiene muy mala fama. Así es. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque entramos al terreno de la negación. Un terreno complicado. Bastante. En la cultura popular siempre se asume que estar en negación es algo nocivo. Es el cliché de esconder la cabeza en la arena como un avestruz para evitar lidiar con problemas urgentes. Sí, la clásica evasión. Pero, sin embargo, este texto le da un giro radical. Argumenta que la negación auténtica, entendida desde este nuevo paradigma, no sirve para ocultar absolutamente nada. Al contrario, su verdadero propósito es corregir el error llevándolo directamente ante la luz. Es un cambio de paradigma fascinante. La propuesta profundiza explicando que la auténtica negación es en realidad un mecanismo protector sumamente poderoso. Claro, cuando se usa correctamente. ¿Ok? ¿Y cómo se usa correctamente? Se establece que se debe negar, de manera rotunda, toda creencia de que el error tiene la capacidad de dañar la verdadera identidad o esa paz estructural que mencionamos. Esa clase de negación enfocada es de la cual depende lo que este material llama la mente recta. Negarle poder al error. Exacto. Al decir, esto no tiene la capacidad de alterar lo que fundamentalmente soy, se establece una defensa sólida a favor de la verdad. Al hacer esto, la mente se libera del pánico y se restablece la verdadera libertad de la voluntad para actuar con claridad. A ver, un momento, para que esto quede completamente claro en la práctica. Suena un poco delicado. A ver. Si alguien está pasando por una crisis financiera severa o un problema de salud y simplemente niega el error, ¿no corre el riesgo de caer en una irresponsabilidad total? ¿Cómo diferencia esta filosofía entre esta negación luminosa y la simple evasión de la realidad? La clave está en qué es exactamente lo que se está negando. La negación auténtica no niega que haya una cuenta bancaria en ceros o un diagnóstico médico que atender. Ok. Esos son hechos en el nivel de la forma. Lo que la negación auténtica rechaza es la idea de que esa circunstancia externa tiene el poder de definir el valor propio, de destruir la paz interior o de dictar la identidad. Entendido. Es negar la capacidad de la circunstancia para arrebatar la tranquilidad profunda. Sin embargo, el texto advierte sobre el peligro extremo de invertir esto. Existen dos escenarios vitales opuestos. ¿Cuáles son? El primer escenario es el constructivo. Negar el poder del error defiende la verdad y libera la mente, porque una voluntad verdaderamente libre no crea desde el pánico. Lógico. Pero el segundo escenario es la trampa, negar la verdad. Cuando la mente niega su paz estructural y su valor intrínseco, da lugar a creaciones falsas. El texto las describe específicamente como las proyecciones del ego. Las proyecciones del ego. Me encanta ese término. Es muy descriptivo. Es como si la mente, al entrar en pánico y negar lo que es verdaderamente sólido, empezara a fabricar y proyectar su propia película de terror. Para entender mejor las proyecciones del ego, imaginemos la tecnología actual. Es como ponerse unos lentes de realidad virtual que han sido programados con las peores inseguridades, traumas y miedos de quien los lleva puestos. Uf, qué intensa imagen. Lo es,
Y todo lo que se proyecta frente a los ojos, los ataques imaginarios, las intenciones ocultas de los demás, los peores escenarios futuros, parece absolutamente real. El cuerpo reacciona, el corazón se acelera, hay estrés físico auténtico. Pero todo está siendo proyectado por la propia mente desde adentro hacia afuera. Todo autogenerado. Negar la verdad es lo que enciende ese dispositivo de realidad virtual. Esa analogía de los lentes de realidad virtual es perfecta, y esto conecta de maravilla con otra sección del material. El párrafo 3, si no me equivoco. Así es. Se menciona que se puede defender tanto la verdad como el error, porque es un instinto automático defender aquello que consideramos nuestro tesoro. Si mi tesoro es tener siempre la razón en una discusión, voy a defender esa postura a muerte aunque me cueste la paz. Totalmente. Por eso, este planteamiento lanza unas preguntas de calibración fundamentales para la audiencia. ¿Qué es realmente importante y cuán importante lo es? Son las preguntas que detienen el piloto automático. Este marco filosófico explica que la confusión humana rara vez radica en el cómo hacer las cosas, sino en el qué se está buscando realmente. El objetivo. Sí. Cuando el objetivo es confuso o está basado en proyecciones del ego, los medios para alcanzarlo siempre parecerán agotadores y complejos. Pero una vez que el objetivo es claro y su valor se ha establecido firmemente a favor de la paz, los medios para alcanzarlo son mucho más evidentes. Fluyen de otra manera. De hecho, la fuente asegura que los medios perfectos siempre están a disposición si se piden con claridad. El consejo práctico que se extrae aquí es no aplazar innecesariamente este proceso de clarificación. Porque elegir el enfoque correcto desde el principio acorta el desgaste emocional enormemente. Definitivamente. Y hablando de esos medios perfectos y de cómo nos defendemos, llegamos al concepto central, a la gran estrella de este análisis, la expiación. El tema principal. Y de nuevo, hay que limpiar esta palabra de las connotaciones de penitencia o de castigo con las que culturalmente carga. Aquí, el material presenta la expiación pura y exclusivamente como una defensa. Pero no cualquier defensa, sino la única defensa que no puede usarse de forma destructiva. ¿Y cuál es la razón que da para esta cualidad infalible? Que no es un recurso inventado por la mente humana fragmentada. Si conectamos esto con el panorama general, la cronología conceptual que presenta este material es esencial para entender por qué la expiación funciona así. A ver, explícanos esa cronología. El planteamiento relata que, en un estado original, antes de lo que denomina la separación, ese momento en que la mente creyó aislarse de su fuente, los actos de defensa eran sencillamente innecesarios. Porque no había de qué defenderse. Exacto. No existía la creencia en el tiempo ni en el espacio. El único principio operativo era la unidad y el amor. Fue solo después de esa aparente separación, de esa ruptura en la conciencia, cuando se hizo necesario un plan. Un plan de contención. Y la expiación se planeó entonces, junto con las condiciones necesarias para su cumplimiento. No como una condena, sino como un acto de corrección amorosa. Claro, al existir de pronto la percepción de vulnerabilidad, de estar separados y expuestos, la mente requería una herramienta para protegerse en esta nueva realidad ilusoria. Exacto. Pero se requería una defensa tan espléndida, tan perfectamente diseñada desde fuera del problema mismo, que fuese virtualmente imposible usarla de manera indebida. Qué interesante diseño. El documento aclara algo crucial. Es posible rechazar esta defensa, por supuesto, debido al libre albedrío. Pero incluso si se rechaza o se ignora, la herramienta en sí no puede ser alterada para convertirse en un arma de ataque. Es inofensiva en el mal sentido. Esa capacidad de volverse ofensiva es la característica intrínseca de absolutamente cualquier otra defensa que la humanidad conoce. Un escudo puede usarse para golpear, una muralla puede usarse para encerrar. Por lo tanto, la fuente describe la expiación como la única defensa que no es una espada de dos filos. Su única función, su diseño exclusivo, es sanar. Una defensa de un solo filo, cuyo único filo es la sanación. Es un concepto monumental de verdad. Lo es. Ahora bien, para entender el entorno donde opera esta necesidad de defensa y aprendizaje, el material examina algo que damos por sentado, el propósito del tiempo y el espacio. Que es otra sacudida a nuestra percepción. Sin duda. Literalmente lo reduce a ser simplemente aulas,
Los define como entornos meramente temporales, salones de clase donde tiene lugar un proceso de aprendizaje específico, no como la realidad última e inmutable. Y como cualquier aula escolar, su utilidad está ligada estrictamente a la necesidad de aprender una lección. Una vez que la lección se ha integrado, el aula pierde su propósito. Se acaba la clase. La lógica que se expone aquí es impecable. La capacidad de aprender carece por completo de valor cuando ya no hay ninguna necesidad de cambiar. Para aquello que es fundamentalmente eterno y pleno, no hay nada nuevo que aprender. Ajá. Y es en este punto tan elevado de la filosofía donde se introduce el concepto de la filiación. Un momento, detengámonos ahí, porque filiación suena a un término teológico muy denso, muy de libro antiguo. Si tratamos de bajar esto a nuestro lenguaje contemporáneo, ¿cómo visualizamos esta idea en la práctica? ¿Se refiere a la suma de toda la humanidad colectiva, a una red de conciencia? Es una forma muy acertada de visualizarlo. La filiación en este contexto se puede entender como la totalidad de la conciencia unida. Es la creación en su estado de absoluta interconexión y plenitud. Se describe como una creación perfecta. Perfecta. Y el punto clave es que la perfección, por definición semántica y lógica, no tiene grados. No se puede ser un 70% perfecto, o más o menos perfecto. O se es o no se es. Tiene sentido. Al establecer que esta filiación es una creación sin grados, se llega a la conclusión de que el aprendizaje, los niveles y las jerarquías tienen sentido únicamente mientras exista la creencia en las diferencias y en la carencia dentro de esas aulas llamadas tiempo y espacio. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando intentamos comprender la idea de evolución? Porque el texto no ignora el proceso evolutivo, pero definitivamente no lo aborda desde la perspectiva de la biología o de la historia lineal que nos enseñan en la escuela, donde empezamos siendo algo muy básico y vamos añadiendo capas para mejorar. Esa es una de las paradojas más brillantes de todo este sistema de pensamiento. Desglosa la evolución temporal señalando que, a simple vista, parece un proceso de adquirir nuevas habilidades. Parece que pasamos de una etapa inferior a la siguiente, corrigiendo tropiezos para ir siempre hacia adelante, hacia algo desconocido. Que es como todos lo vemos. Sí, pero se afirma que este proceso es incomprensible si solo se mira en términos puramente lineales. En realidad, bajo este paradigma, la verdadera evolución es retornar a medida que se avanza. Retornar a medida que avanza. Es como si el destino final, la meta que tanto buscamos en el futuro, fuera en realidad el punto de origen del cual nunca nos fuimos realmente. Precisamente. Se avanza en el tiempo para deshacer las falsas creencias y recordar el estado original. Y el medio, el vehículo para lograr esto, es la expiación. Claro. La expiación actúa desvaneciendo los errores de percepción cometidos en el pasado. Al limpiar esos errores y retirar esas proyecciones, hace innecesario el tener que repetir lecciones dolorosas o volver sobre los propios pasos kármicos, por así decirlo. Te ahorra el sufrimiento repetitivo. En ese sentido estricto, esta defensa no solo sana, sino que ahorra tiempo. El texto aclara que no abole el tiempo de inmediato, porque mientras la mente necesite aprender, necesitará el concepto de tiempo. Mientras estemos en el aula. Sí. Pero establece de forma poética que, al final del tiempo, la expiación en su totalidad ya se encuentra completada. La analogía hermosa que se emplea es que en ese punto final del aprendizaje, el puente de retorno ya se ha construido. Construimos un puente hacia donde ya estábamos. Es una frase para enmarcar y quedarse pensando horas. Totalmente. Ya hacia la recta final de nuestro análisis, es importante hablar de la aplicación, del compromiso que esto requiere. La fuente menciona que asumir esta herramienta de la expiación es un compromiso total. Sin embargo, advierte sobre una gran trampa psicológica. ¿Cuál trampa? La tendencia a asociar este tipo de compromiso pacífico con la pérdida. Para la mente condicionada por el mundo, resulta casi imposible creer que una defensa que no pueda atacar, que no devuelve el golpe, sea verdaderamente la mejor defensa, y no una muestra de vulnerabilidad absoluta. Lo fascinante aquí es cómo el material toma una frase milenaria que a menudo ha sido malinterpretada para explicar este punto. Los mansos heredarán la tierra. Una frase muy famosa.
Tradicionalmente, la mansedumbre se ha confundido gravemente con la sumisión, con la cobardía o con la falta de carácter. Pero la fuente afirma categóricamente que quienes operan desde esta mansedumbre se apoderarán de la tierra precisamente debido a su inmensa fortaleza. Fortaleza en la mansedumbre. Y la lógica detrás de esto es aplastante. Una defensa de doble filo, como lo es la agresión verbal, el ataque preventivo o el resentimiento, es intrínsecamente débil. ¿Por qué es débil? Porque tiene dos filos. Te puede cortar a ti. En cualquier momento de descuido, ese mismo filo puede volverse en contra de quien lo empuña y causar estragos imprevistos. Es incontrolable. Un arma que puede cortar a quien le empuña no es una verdadera defensa, es un riesgo ambulante. Así es. Pensemos en una discusión acalorada en el entorno laboral. Normalmente, la defensa automática es atacar el argumento del otro, buscar su punto débil, usar el sarcasmo. Esa es una espada de doble filo, porque el ataque genera contraataque, destruye la confianza del equipo y termina perjudicando el ambiente para todos, incluyendo el que atacó primero. Es una defensa que genera más peligro. Un ejemplo perfecto de la vida diaria. Esa inestabilidad incontrolable de las defensas tradicionales solo se puede manejar y neutralizar de una forma, según este marco, operando a través de los milagros que mencionamos al principio. ¿Los milagros como corrección? El milagro entendido como ese cambio radical de percepción donde se elige no atacar, es lo que convierte a la expiación en una verdadera y sólida protección. Interesante. A medida que la mente adquiere más seguridad en esta defensa de un solo filo, en esta defensa que solo sabe sanar, asume su talento natural de proteger de manera inclusiva. Ya no es uno contra el mundo. No, lleva al individuo a reconocerse simultáneamente como parte integral de la afiliación y como igual a los demás. Se convierte en una red de protección compartida, donde defender al otro es defenderse a sí mismo, disolviendo por completo la ilusión de aislamiento. ¿Qué recorrido tan enriquecedor y desafiante acabamos de hacer a través de estos conceptos? Ha sido profundo. Para recapitular de forma enérgica y destilar los puntos verdaderamente clave de este texto monumental, hemos visto una reevaluación completa del miedo. Ya no lo vemos solo como una reacción biológica, sino como un síntoma, un error de valoración sobre dónde estamos poniendo nuestro tesoro y nuestra seguridad. Así es. Hemos descubierto la negación auténtica, quitándole ese estigma de evasión para entenderla como unos lentes de claridad que rechazan el poder destructivo del error para proteger la verdad de nuestra paz estructural. Y conocimos a fondo la expiación. Exacto. La presentamos lejos de la culpa, como la única defensa infalible y de un solo filo, diseñada exclusivamente para sanar sin posibilidad alguna de lastimar. Y finalmente, asimilamos esa visión tan particular que transforma al tiempo y al espacio en simples aulas escolares. Entornos temporales. Entornos temporales que, lógicamente, perderán su propósito una vez que el aprendizaje sobre nuestras aparentes diferencias ya no sea necesario. Si tomamos toda esta información profundamente filosófica y la conectamos con el panorama general de las ansiedades modernas, queda clarísimo por qué esta perspectiva es tan vital hoy en día. Especialmente hoy en día. Para cualquier persona que busque comprender verdaderamente la naturaleza de sus conflictos internos o interpersonales, adoptar la idea de una defensa que solo sana altera toda la ecuación del estrés diario. Le quita peso. Al tomar la decisión consciente de dejar de lado las defensas de doble filo, esas que buscan tener la razón a costa de la paz y que inevitablemente terminan aislando a quien las usa, se abre un espacio real para experimentar una fortaleza auténtica y silenciosa. Una gran fortaleza. Es un cambio de paradigma que transforma desde la raíz la manera en que se procesan los roces cotidianos, e incluso ayuda con la abrumadora sobrecarga de información catastrófica que caracteriza a la era digital. Al final del día, operar desde esta visión de la expiación es elegir operar desde una paz que, efectivamente, supera cualquier intento de la lógica humana por justificar el conflicto. Es una decisión diaria. Y todo este desglose detallado sobre cómo usamos el tiempo, cómo estructuramos el aprendizaje y, sobre todo, cómo elegimos nuestras defensas, esto plantea una pregunta importante. Y vaya que lo hace, basándonos estrictamente en lo que propone este fascinante material. Si el tiempo y el espacio son verdaderamente solo aulas temporales,
Construcciones que existen única y exclusivamente mientras se mantenga la creencia en las diferencias y persista la necesidad de aprender lecciones a través del contraste. ¿Sí? ¿Qué sucedería con nuestra agobiante percepción del futuro y con toda la ansiedad colectiva que éste genera si tomáramos la decisión radical, en este mismo instante, de que ya no hay absolutamente ningún error del pasado que necesite ser defendido o castigado? Es una gran reflexión. ¿Acaso el reloj dejaría de ser ese enemigo constante e implacable que nos persigue, para convertirse simplemente en el puente de retorno que, en la quietud de una mente clara, ya ha sido cruzado con éxito? Esa es una idea profunda. Un reto directo a nuestra forma de vivir que merece ser explorado con calma por cuenta propia. Ha sido un verdadero privilegio compartir este espacio de análisis detallado. Sigamos cuestionando lo que damos por sentado y mantengamos siempre esa curiosidad bien despierta. Hasta la próxima exploración a detalle.